Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes y radio oyentes de Radio Estéreo Ceiba. Un saludo a todos los jóvenes en este quinto encuentro o congreso juvenil, el movimiento milenial en marcha. Y un saludo también a todos los ministros y a sus congregaciones aquí presentes. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. En esta noche quiero leer unas palabras del apóstol San Pablo que nos hablan de este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Se encuentran en 1 Corintios capítulo 15, verso 47 en adelante, y dice así: el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta noche es la trompeta final. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El apóstol San Pablo, hablándonos del fin del tiempo, nos habla de la trompeta final y nos habla de una transformación que vendrá para los creyentes en Jesucristo que estarán viviendo en el tiempo final. También nos habla de la resurrección de los muertos en Cristo que han vivido en tiempos pasados y han partido de esta tierra porque se les cumplió su tiempo, pero que murieron con la fe y la esperanza de resucitar en el fin del tiempo o en el día final en un cuerpo eterno. El Señor Jesucristo también nos habló y otras personas nos hablaron de la resurrección. Por ejemplo, Marta, cuando su hermano Lázaro murió, dijo a Jesús cuando Jesús llegó: si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. ¿Por qué? Porque Jesús hubiera orado por él, lo hubiera sanado. Pero ahora cuando llega Jesús, 4 días después de la muerte de Lázaro, encontramos que Marta estaba muy triste y le dice a Jesús: si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado, Lázaro no hubiera muerto. Jesús pregunta: ¿dónde le pusiste? Jesús quería ver,
ella le dice, mira, ya lleva 4 días que murió. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Ahora, Marta le dice a Jesús, yo sé que mi hermano Lázaro resucitará en el día postrero. Esto es muy importante porque encontramos que los creyentes en Jesucristo, los cuales siguieron a Jesús en su ministerio terrenal, sabían que la resurrección sería llevada en el día postrero o último día. Jesús también dijo que todo lo que el Padre le había dado, Él lo resucitaría en el día postrero. Ahora, ¿cuál es el día postrero del cual habló nuestro Señor Jesucristo? También dice la Escritura, el mismo Señor Jesucristo hablando, que los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y se levantarán, resucitarán. Y siendo que Él dijo que sería la resurrección en el día postrero, la voz de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo de Dios, será escuchada en el día postrero. Esa voz de Jesucristo para el día postrero es la misma trompeta final de la cual nos habla el apóstol San Pablo. Pues cuando se nos muestra en la Escritura una trompeta, se nos habla de la voz de Dios, de la voz de Cristo. Esto lo vemos claramente en el libro del Apocalipsis, que es el libro que contiene los símbolos del programa de Jesucristo, del programa divino que Él estaría llevando a cabo en su iglesia. Por ejemplo, tenemos en el capítulo 1 y verso 10, donde nos muestra que una trompeta es la voz de Cristo. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahora dice, en el día del Señor. Ese es el día postrero. Y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta. Recuerden que es una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. ¿Y quién es el Alfa y Omega? El primero y el último, nuestro Señor Jesucristo. La voz de Jesucristo en el día del Señor como una gran voz de trompeta. Cuando nos habla de una gran voz de trompeta, nos habla de la voz de Cristo dándonos un mensaje mayor, o sea, un mensaje grande, o sea, un mensaje dispensacional. Porque un mensaje de una edad es grande, pero un mensaje para una dispensación es mayor. Ahora, siendo que esta voz como de trompeta está prometida para ser escuchada por la iglesia del Señor Jesucristo en el día del Señor, tenemos entonces que atender a las Escrituras, a las profecías divinas que nos hablan para este tiempo final. Y nos dicen las cosas que Dios estará realizando en este tiempo final, para la resurrección de los muertos en Cristo y para la transformación de nosotros los que vivimos. Pues todos deseamos
ser transformados. Todos deseamos tener un cuerpo nuevo, un cuerpo eterno, y todos llegar a ser a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no tenemos barreras religiosas, no tenemos barreras sectarias, todos tenemos una meta: ser transformados y ser a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo prometió. San Pablo habló de esto. El mismo Señor Jesucristo, cuando dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Mas si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. ¿Qué significa esto? Si el Señor Jesucristo no daba su vida por nosotros en la cruz del Calvario, Él continuaba viviendo, pero todo ser humano tenía que morir y quedaría en este planeta Tierra solamente una persona: nuestro Señor Jesucristo. Él solo queda. Ese grano de trigo, nuestro Señor Jesucristo, quedaba solo en esta tierra. Es como cuando usted toma un grano de trigo o un grano de maíz, y ahí usted tiene maíz, pero usted no lo siembra, sino que lo guarda. Él solo queda solamente ese grano de maíz. Pero si usted lo siembra en la tierra, ¿qué sucede? Muere ese grano de maíz, se pudre, pero ¿qué sucede? Nace una plantita, una matita, y luego usted encontrará que comienza a echar fruto esa planta. Y luego al final usted descubre que no tiene un grano de maíz, sino que tiene muchos granos de maíz, a imagen y semejanza del grano de maíz que usted sembró en la tierra. Si se hubiera quedado con ese grano de maíz sin sembrarlo, tendría un solo grano de maíz. Pero por cuanto lo sembró y murió ese grano de maíz, la vida que estaba en ese grano de maíz surgió. Nació una plantita, y en esa plantita nacieron muchos frutos. Nació mucho maíz, muchos granos de maíz para ustedes. Eso fue lo mismo con nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario, dio su vida por nosotros, pero de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el grano de trigo, luego encontramos que nació una planta. Nació la iglesia del Señor Jesucristo el día de Pentecostés. Y esa plantita fue creciendo, aunque con muchas luchas, muchas tempestades, muchas persecuciones, vientos de persecuciones terribles que quisieron destruir esa plantita, y aves que quisieron también destruir esa plantita, o sea, personas que quisieron destruir esa plantita de trigo que había nacido el día de Pentecostés. A medida que ha ido pasando el tiempo, esa planta de trigo que es la iglesia del Señor Jesucristo contiene en ella todos los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, por los cuales nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. En esa planta de trigo serían manifestados todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, por los cuales Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y por esa causa, la iglesia del Señor Jesucristo ha estado por 2000 años aproximadamente
predicando el Evangelio y llamando a los seres humanos al arrepentimiento, y así, al venir las personas arrepentidas a Cristo, han nacido de nuevo del agua y del Espíritu Santo, han nacido de nuevo, ¿dónde? En el reino de Dios. Jesucristo dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Porque el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesucristo, encontramos que comparó el reino de los cielos, que es su iglesia, con diferentes cosas en sus diferentes parábolas. Ahora, para entrar a formar parte del reino de los cielos, para formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo, por medio de la predicación del Evangelio, las personas escuchan las buenas noticias de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para nuestra salvación. Lo reciben como su Salvador y luego nacen del agua y del Espíritu y vienen a ser parte de su iglesia, de la iglesia de Jesucristo. Porque ninguna persona puede decir: yo me voy a unir a la iglesia del Señor Jesucristo. Así como ninguna persona puede decir: yo me voy a unir a tu familia para yo ser de tu familia. Yo me voy a unir a tu familia para yo ser un hijo de tu papá y de tu mamá. Nadie lo puede hacer. Así tampoco nadie puede decir: yo me voy a unir a la iglesia del Señor Jesucristo para ser un miembro, una parte, un miembro del cuerpo místico de Cristo. No. La persona tiene que nacer del agua y del Espíritu en la iglesia del Señor Jesucristo. Así como para ser un hijo o una hija de su padre y su madre, tiene que nacer de ellos. No hay otra forma. Nadie se une a la iglesia del Señor Jesucristo. Nadie se une al reino de los cielos. Se nace en el reino de los cielos. Se nace en la iglesia del Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo, al escuchar el Evangelio de Jesucristo. Ahora, por 2000 años aproximadamente han estado naciendo en el reino de los cielos, en la iglesia del Señor Jesucristo, millones de personas, los cuales la mayor parte de ellos están en el paraíso, porque se terminó su tiempo de estadía aquí en la tierra, porque ellos vinieron a este planeta Tierra para hacer contacto con el Evangelio de Jesucristo, para nacer en el reino de los cielos, para nacer en la iglesia del Señor Jesucristo. El propósito por el cual estamos viviendo en este planeta Tierra, entonces podemos ver que es claro y que no estamos aquí por mera casualidad. Estamos en la tierra por un propósito divino, para nacer en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, para nacer en el reino de los cielos, para nacer en la iglesia del Señor Jesucristo y ocupar nuestra posición como miembros del cuerpo místico de Jesucristo en la edad y dispensación que nos ha tocado a nosotros, como también les tocó a cada uno en el pasado. Teniendo en claro este propósito divino y viendo que la iglesia del Señor Jesucristo no es un mito y que el Señor Jesucristo tampoco es un mito, sino una realidad, la cual fue prometida por Dios para ser manifestada aquí en la tierra conforme a la palabra divina, entonces nosotros tampoco somos un mito, sino
una realidad viviente. Somos hijos e hijas de Dios, que hemos venido a este planeta Tierra en cuerpos mortales. Hemos recibido de nuestros padres terrenales un cuerpo mortal en la permisiva voluntad de Dios, pues el cuerpo en la perfecta voluntad de Dios que Él tiene para nosotros es el cuerpo eterno, incorruptible, inmortal, el cual recibiremos en el día postrero, en el día en que la voz de nuestro Señor Jesucristo esté siendo escuchada como esa gran voz de trompeta que aparece en Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Esa gran voz de trompeta en el día del Señor. Vamos a ver cuál es el día del Señor. A través de la Escritura podemos ver que en el Génesis, luego en el Éxodo y demás libros del Pentateuco, encontramos que la semana tiene 7 días. Encontramos que Dios en el Génesis comenzó llevando a cabo una obra. El primer día encontramos que Dios dijo, vamos a ver, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y así sigue enumerando cada paso de su obra y cada día en que fue realizada esa labor. Y encontramos que cuando llegó al sexto día, ahí fue donde Dios creó al hombre, le creó un cuerpo físico del polvo de la tierra. Fue en el sexto día la creación del ser humano. Y luego del sexto día encontramos que Dios descansó de su obra, de su labor. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora podemos ver que estos 7 días que aparecen aquí representan 7,000 años, porque un día delante del Señor es como 1,000 años, y 1,000 años como un día. Ahora encontramos también que los 7 días, o la semana tiene 7 días, y el último día de la semana es el sábado. Por esa causa Dios le dio al pueblo hebreo
la ordenanza de descansar el séptimo día y dedicar ese día para servir a Dios. Encontramos que ese día fue llamado también por muchos en el Antiguo Testamento como el día del Señor, porque se descansaba en ese día y Dios descansó en el séptimo día, que representa el séptimo milenio. Ahora, todo esto nos habla de un programa grande que Dios estaría llevando a cabo. Desde el tiempo de Adán hacia acá han transcurrido 6.000 años, o sea, 6 días de los de Dios. 6 días de los de Dios son 6.000 años de los nuestros. Y encontramos que, según el calendario que los gentiles utilizan, estamos en el 1995 y el 1995 es también el año el año 6.000, o más bien el año 5.000, vamos a ver, a Miguel que me ayude por aquí en esto, ya finalizando, o sea, faltando 5 años para terminar el año 6.000. Eso es conforme al calendario de los gentiles. Faltan 5 años para finalizar el año 6.000. Ahora, encontramos que ha sido descubierto que el calendario tiene 7 años de atraso. Y si le sumamos los 7 años de atraso que tiene el calendario, somos colocados en el año 2002. Y el año 2002, entonces, viene a ser el año número 2 del séptimo milenio. Y sí, nos damos cuenta que los meses en el Génesis y en el Pentateuco tenían 30 días y que los años tenían 365 días, y los nuestros tienen tenían 360 días y los nuestros tienen 365 días, encontraremos que tienen 5 días adicionales los años del calendario gentil. Y si ustedes toman todos esos 5 días extras que tiene el calendario gentil y el día del año bisiesto, el día adicional que tiene cada año bisiesto, que tiene el año 366 días, el año bisiesto. Si ustedes toman ese día también adicional y suman todos esos días adicionales en 2.200 años, que encontraremos que luego, al tomar esos días y sacar la cuenta de los años que equivalen esos días, encontraremos que son bastantes años. Y si lo hacemos en esa forma, encontraríamos que estamos dentro del séptimo milenio, en el año 31 del séptimo milenio. Pero no nos vamos a poner a pelear
o a discutir con los gobiernos o con los que preparan los calendarios. Lo dejamos así. Dios ha estado llevando a cabo un programa. Y lo que hemos descubierto en estos días finales es que ya estamos en el 7º milenio. Ya hemos entrado al 7º día delante de la presencia del Señor. O sea, el 7º día de los de Dios. Porque un día delante de Dios es como 1000 años. La semana tiene 7 días. El último día es el día 7º. El día postrero de la semana, ¿cuál es? El día 7º. El día postrero fue el día en que Dios descansó de toda su obra. El día postrero de la semana fue el día que Dios le dijo al pueblo hebreo que guardara, sirviéndole a Dios sin trabajar. Y el día postrero delante de Dios representa el 7º milenio. Ese es el día postrero de los 7000 años establecidos por Dios. Es en el día postrero o el año o milenio número 7º donde la resurrección de los muertos en Cristo será llevada a cabo, y en donde la transformación de nosotros, los que vivimos, será efectuada. Es en el día postrero, el 7º milenio, en donde la iglesia del Señor Jesucristo estaría escuchando la trompeta final. Si es la trompeta final, es para el día final, para el día postrero. Y cuando se habla de la trompeta final, siendo que la trompeta final o gran voz de trompeta es la voz de Cristo dándonos su mensaje final, entonces la pregunta es: ¿y cuál es el mensaje final de Jesucristo para su iglesia y para este planeta Tierra? Conforme a las Escrituras, encontramos que el mensaje final, siendo la gran voz de trompeta, trompeta final, es el mensaje con el cual Él envía a sus ángeles, los envía con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Con ese mensaje final, con esa gran voz de trompeta, con ese mensaje final de Jesucristo, es que los escogidos de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo primeramente y después el pueblo hebreo, escuchará la voz de Dios, la voz de Cristo, dándonos su mensaje final. En el día final, en el día postrero. Ahora, siendo que la gran voz de trompeta o trompeta final estará bajo el ministerio de los ángeles del Señor Jesucristo, entonces nos conviene saber quiénes son los ángeles del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo, hablándonos del fin del tiempo, nos dijo que el Hijo del Hombre vendría con sus ángeles y entonces pagaría a cada uno según sus obras, a la cizaña según sus obras, dándole el pago del día de venganza del Dios nuestro, o sea, dándole la gran tribulación. Y al trigo, a los hijos del reino, dándole el mensaje final para la transformación de todos los que están vivos y para la resurrección de los muertos en Cristo. El ministerio final de Jesucristo en su iglesia y en medio del pueblo hebreo, conforme a la promesa divina, ya hemos visto que es el ministerio de los ángeles del Señor Jesucristo,
que vienen con gran voz de trompeta llamando y juntando a todos los escogidos de Dios. Vienen con esa trompeta final, con ese mensaje final. Los ángeles son los ministerios de Apocalipsis capítulo 11 y Zacarías capítulo 4. Son los ministerios de los dos olivos, los ministerios de los dos candeleros, los ministerios que están delante de la presencia de Dios. Estos ministerios en el fin del tiempo, conforme a la promesa, estarían en esta tierra manifestados en carne humana para venir proclamando el mensaje final, para venir con la trompeta final, con esa gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios, de entre los gentiles primeramente y después de medio del pueblo hebreo. Esta gran voz de trompeta, trompeta final, que es la voz de Cristo, dándonos su mensaje final por medio del ministerio de Moisés y Elías. Pues el ministerio de Moisés y Elías son los ministerios de los dos olivos. Por eso en Apocalipsis ustedes pueden ver que estos ministerios manifestados en la tierra hacen las mismas señales que hicieron Moisés allá en Egipto y que hizo Elías en medio del pueblo hebreo. Porque estos son sus ministerios repitiéndose en este planeta Tierra. Cuando Dios envió al profeta Elías, hizo grandes cosas aquí en la tierra. Luego, cuando el espíritu y virtud de Elías vino por segunda vez, vino en una doble porción sobre el profeta Eliseo. Y los hijos de los profetas, cuando vieron a Eliseo separando las aguas del Jordán con el manto de Elías y pasando en seco, dijeron: el espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo. Fue la segunda manifestación de ese espíritu ministerial de Elías en otro hombre. Luego la tercera ocasión en que el espíritu y virtud de Elías estuvo sobre la tierra en otro hombre manifestado fue en Juan el Bautista, otro hombre con otro nombre, Juan. El arcángel Gabriel le dijo a Zacarías el sacerdote que tendría un hijo y sería profeta del Altísimo y vendría con el espíritu y virtud de Elías. Vendría en el poder de Elías. Ahora, ¿por qué el arcángel no le dijo a Zacarías como ese será el Elías que el pueblo hebreo está esperando para prepararle el camino al Señor? Ponle por nombre Elías. No, le dijo, le pondrás por nombre Juan. Así Dios ha obrado siempre, porque no sería literalmente el profeta Elías, sino el espíritu ministerial. El ministerio de Elías estaría en otro hombre y su nombre sería Juan. Y así nadie podría saber tampoco que ese era el Elías que estaba prometido para preparar al pueblo para la primera venida de Cristo. Solamente aquellos que por revelación divina pudieran ver que ese era el Elías que estaba prometido para el pueblo hebreo, aunque se llamaba Juan. O sea, que lo que se llamaba Elías era el ministerio que estaba en Juan el Bautista. Pero Juan como individuo, como persona, se llamaba Juan. Ese fue el nombre que le fue dado por el ángel para ponerle a él. Ahora el Señor Jesucristo, cuando habló acerca de Juan el Bautista, dijo: si ustedes lo quieren recibir, si ustedes quieren recibir a Juan, él es aquel Elías del cual dice la Escritura: he aquí yo envío mi mensajero delante de mi faz. Es aquel Elías el cual tenía que venir. Y también en otra ocasión Jesús habló acerca de Juan el Bautista como Elías, cuando sus discípulos le preguntaron:
¿Y no dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero y restaure todas las cosas? Jesús dijo, ya Elías vino y no lo conocieron. E hicieron de él todo lo que quisieron hacer. Y entonces entendieron los discípulos de Jesús que él les hablaba de Juan el Bautista. Fue que los discípulos habían visto en el monte de la transfiguración a Elías y también a Moisés, con Jesucristo hablando en el monte de la transfiguración, hablando con relación a la partida de Jesús hacia Jerusalén. Allí Jesús estaba mostrándole a sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, la segunda venida de Cristo y el orden de su segunda venida. Allí apareció con sus ángeles, Moisés y Elías, uno a cada lado. También apareció con su rostro como el sol, porque el profeta Malaquías y otros profetas hablaron de la venida del Señor como el sol de justicia naciendo. Y en Apocalipsis capítulo 10, el ángel fuerte que desciende del cielo con el arco iris alrededor de su cabeza y su rostro era como el sol. ¿Por qué? Porque su segunda venida es como el sol de justicia. Su segunda venida es como rey. El sol representa a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, porque el sol es el astro rey. Ahora podemos ver que la segunda venida de Cristo está prometida para su iglesia primeramente y después para el pueblo hebreo. Por eso dice: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia. O sea, la segunda venida de Cristo será cumplida, será manifestada para los que temen el nombre del Señor Jesucristo. Y será su venida como el sol, o sea, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en sus alas traerá salvación. El sol literal no tiene alas literales, así como tienen las aves, como tienen las águilas, pero Cristo, siendo el sol de justicia, dijo que vendría con sus ángeles. Sus ángeles son sus alas. Sus ángeles son los ministerios de Moisés y de Elías. Esos fueron los ministerios que aparecieron allí en el monte de la transfiguración, en donde Cristo mostró la segunda venida del Hijo del Hombre en su reino. Ahora, hay personas que no saben que el reino de Jesucristo, que el reino del Señor, que el reino de los cielos es la iglesia del Señor Jesucristo. Y es en la iglesia del Señor Jesucristo y a la iglesia del Señor Jesucristo donde la segunda venida de Cristo será una realidad. Será cumplida la segunda venida de Cristo en y a su iglesia. Por eso el profeta Zacarías, en el capítulo 59 y verso 20 nos dice: y vendrá el Redentor a Sión, que quitará de Jacob la impiedad. Sión representa a la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es que cuando San Pablo habla del regreso de Cristo para el pueblo hebreo, él nos enseña en su carta a los romanos, en el capítulo 11, que es un misterio lo que aconteció con el pueblo hebreo que rechazó al Mesías, a Cristo, al cual estaba esperando, pero dijo que Dios los cegó para tratar con los gentiles
y de entre los gentiles sacar un pueblo para su nombre. Pero dice, pero Dios se va a tornar al pueblo hebreo. Dice así, capítulo 11, versos 23 en adelante, dice, y aún ellos, el pueblo hebreo, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Dónde los va a injertar? En el olivo. Por eso es que para el pueblo hebreo Dios enviará el ministerio de los dos olivos, porque serán injertados en el olivo, porque el pueblo hebreo son ramas de olivo. Ahora, los gentiles han sido ramas de olivo silvestre, pero fueron injertados en el olivo verdadero, en el buen olivo, y la vida del buen olivo ha pasado por esas ramas y ha traído fruto. Ahora sigue diciendo, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Ahora, ¿vieron por qué Dios les envía el ministerio de los dos olivos? El ministerio de Moisés y Elías. Sigue diciendo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Es un misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, hasta que haya entrado toda persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, hasta que haya entrado al cuerpo místico del Señor Jesucristo, hasta que haya nacido de nuevo y haya nacido, ¿dónde? En el cuerpo místico de Jesucristo, en la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando se complete el número de los que están escritos en el libro de la vida del Cordero y hayan entrado al cuerpo místico de Cristo, hayan nacido de nuevo, entonces Dios se tornará al pueblo hebreo. Sigue diciendo, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Ahora aquí podemos ver que Dios se tornará al pueblo hebreo cuando haya completado su labor con su iglesia gentil. Él se tornará al pueblo hebreo, pero antes los muertos en Cristo van a resucitar. Y antes los muertos en Cristo no solamente recibirán esos cuerpos eternos, sino que también nosotros, los que vivimos, vamos a ser transformados y vamos a tener un cuerpo inmortal, incorruptible, eterno, y seremos así a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Ahora, esto es para el día postrero, conforme a la promesa divina. Encontramos en la profecía de Oseas. En la profecía de Oseas nos habla Dios acerca del pueblo hebreo y nos dice en el capítulo 6, verso 1 al 3, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará,
hirió y nos vendará. El pueblo hebreo ha estado sufriendo mucho después de la muerte del Señor Jesucristo. Pues ellos dijeron acerca de Jesucristo cuando pidieron la muerte de Cristo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y la sangre de Cristo ha sido demandada de la mano del pueblo hebreo por aproximadamente 2000 años. Por esa causa le vinieron tantos problemas, tantas persecuciones, y Hitler, Mussolini y Stalin por poco los acaban. Esto fue que la sangre de Cristo estaba siendo demandada de la mano de ellos y de los hijos de ellos. Pidieron esa maldición tan grande para sus hijos también. Ahora encontramos que han sido heridos, pero ahora ellos dicen: porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. Encontramos que desde que el profeta Oseas habló esta palabra, han pasado 2000 años y algo. Encontramos también que desde los días del Señor Jesucristo hasta este tiempo final han pasado aproximadamente 2000 años. Y un día delante del Señor es como 1000 años de los nuestros. Ahora han pasado 2 días, 2000 años. Dice: nos dará vida después de 2 días. Después de 2000 años encontramos que Dios volverá a tratar con el pueblo hebreo y les dará vida nuevamente. Dicen, en el tercer día nos resucitará. ¿Cuál es el tercer día? Ya han pasado 2000 años durante la dispensación de la gracia. 2 días. Y el tercer día es el 7º milenio. ¿Cómo? Milenio. Han pasado, miren ustedes, el 5.º milenio fue el milenio en donde Jesucristo estuvo. Nació 4 años antes, según algunos historiadores. Otros dicen que fue un poquito más retirado. Hasta algunos dicen que hasta 7 años antes de comenzar el 5.º milenio fue que nació nuestro Señor Jesucristo. Pero no vamos a estar discutiendo en cuanto al año exacto. La cosa fue antes del 5.º milenio, el nacimiento de Cristo. Pero luego el ministerio de Cristo fue en el 5.º milenio. Ya por ahí se llevaban unos 25 años más o menos del 5.º milenio, o 26 años, cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús de Nazaret. Y luego, cuando murió Jesús, ya se estaba en el año 29 o 29 para el 30 del 5.º milenio. Ese 5.º milenio encontramos que fue muy importante, porque la dispensación de la gracia comenzó en el 5.º milenio y luego pasó también al 6.º milenio. 2 días de gracia que Dios le ha dado al mundo gentil, en donde no ha estado tratando con el pueblo hebreo, excepto algunas personas del pueblo hebreo que han recibido a Cristo como su Salvador y han entrado a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo, como los apóstoles, la iglesia primitiva en su mayoría,
allá en Israel fue hebrea, y también San Pablo fue un hebreo, pero luego pasó el evangelio de la gracia a los gentiles. Ahora encontramos que Cristo en Espíritu Santo ha estado entre los gentiles por 2000 años aproximadamente, llevando a cabo una obra. Su obra correspondiente a la dispensación de la gracia en y con su iglesia gentil. Él ha estado hablándole a su iglesia gentil de edad en edad por medio de cada uno de los 7 ángeles y mensajeros, el mensaje correspondiente a cada edad. Él había dicho: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Él también dijo: y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Él ha estado con su iglesia y está con su iglesia en este tiempo final. Él ha estado llevando a cabo una obra y ha estado llamando y juntando a sus hijos, a sus escogidos que están escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Los ha estado llamando y juntando en cada edad y los ha estado colocando en su iglesia, en su cuerpo místico de creyentes. Han estado naciendo de nuevo, porque el nacimiento natural por papá y mamá no es el nacimiento que nos lleva al cielo, sino el nacimiento del agua y del Espíritu Santo. Ese es el que nos coloca en el reino de los cielos. Ese es el que nos coloca en la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, esto ha estado transcurriendo así por 2000 años aproximadamente, durante esos 2 días, o sea, durante el 5.º milenio y el 6.º milenio. Ahora, aquí el pueblo hebreo dice, y el profeta Oseas dice: después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. El tercer día es la dispensación del reino que cae en el 7.º milenio. Ese tercer día tiene grandes bendiciones para el pueblo hebreo, pero también tiene grandes bendiciones para la iglesia gentil. Encontramos que el Señor Jesucristo en el tercer día, que es el 7.º milenio, y es también el milenio donde la dispensación del reino es llevada a cabo, Cristo se tornará al pueblo hebreo, pero antes resucitará a los muertos en Cristo y transformará a cada uno de nosotros los que vivimos. Cristo en su iglesia en este tiempo final estaría hablándonos con esa gran voz de trompeta en el día postrero, que es el día del Señor. Así como se decía en el Antiguo Testamento que el sábado era el día del Señor porque fue el día que reposó el Señor. Y siendo que un día delante del Señor es como 1000 años, el 7.º milenio fue el milenio en que Él descansó después de la creación. Y es en el 7.º milenio que Él traerá descanso y paz para el ser humano. Es en el 7.º milenio que Él establecerá el glorioso reino milenial de Cristo. Él establecerá ese glorioso reino del Hijo de David. Es en el 7.º milenio también en donde Él
llamará 144.000 hebreos con esa gran voz de trompeta que llama y junta a todos los escogidos bajo el ministerio de Moisés y Elías, que es el ministerio de los dos olivos. Ahora, el mensaje de la gran voz de trompeta es el mensaje del Evangelio del reino que presenta a Cristo como Rey de reyes y Señor de señores, como el león de la tribu de Judá. Es el mensaje del Evangelio del reino siendo la gran voz de trompeta o trompeta final, siendo la voz de Cristo. Es el mensaje que nos revela el gran misterio de su segunda venida como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, como el sol de justicia naciendo y resplandeciendo en este tiempo final. Cosas que entenderíamos en este tiempo final por medio del mensaje de la gran voz de trompeta en el día del Señor. En el día del Señor, que es el día postrero, que es el séptimo milenio, en donde la dispensación del reino comienza, en donde el reino del Señor Jesucristo es introducido, en donde se hace la introducción al glorioso reino milenial. Ahora la introducción al glorioso reino milenial no es el reino milenial, sino la introducción. Como en el ministerio del Señor Jesucristo, aunque había comenzado la dispensación de la gracia, todavía la iglesia del Señor Jesucristo no había nacido. Así es que la introducción es la base para lo que será el glorioso reino milenial. Así como la base para la dispensación de la gracia fue Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, muriendo por cada uno de nosotros. El mensaje del Evangelio de la gracia para la dispensación de la gracia gira alrededor de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios. Y el mensaje para la dispensación del reino gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá y su obra de reclamo de todo lo que le redimió con su sangre preciosa en la cruz del Calvario, porque le pertenecemos a Él. Y es como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, que Él llevará a cabo la obra correspondiente al fin del tiempo para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Es en este tiempo final, el día postrero, en donde escuchamos la voz de Cristo como una gran voz de trompeta, hablándonos su mensaje final, el mensaje de la dispensación del reino, que es el Evangelio del reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Pero es el mismo Señor, el mismo que fue el Cordero de Dios. Ahora en su segunda venida, Él se convierte en el león de la tribu de Judá, en Rey de reyes y Señor de señores, para reclamar todo lo que Él redimió con su sangre preciosa y reclamar su trono
el trono de David allá en medio del pueblo hebreo, el cual él ocupará y reinará sobre el pueblo hebreo y sobre todo el planeta Tierra. Y Jerusalén será la capital del mundo. Y el territorio de Israel será el distrito federal del planeta Tierra. Todo será administrado desde la tierra de Israel en el glorioso reino milenial del Señor Jesucristo. Pero no habrá problemas en ese glorioso reino milenial. Será un reino de paz, será un reino de felicidad, será un reino de amor divino y será un reino en donde los seres humanos serán llenos del conocimiento de la gloria de Jehová. Eso lo encontramos tanto en los Salmos como en el libro del profeta Isaías y también en el libro del profeta Habacuc. En el libro del profeta Habacuc nos dice el capítulo 12, verso 14, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ahora, ¿dónde estaba la gloria de Jehová? En el tabernáculo que hizo Moisés. ¿Y dónde estaba la gloria de Jehová en el tabernáculo que hizo Salomón? En el lugar santísimo sobre el arca del pacto. Y el Señor Jesucristo ha estado construyendo su iglesia como el nuevo templo, porque somos templo del Espíritu Santo. La iglesia del Señor Jesucristo es el nuevo templo, es el templo de Jesucristo donde Él ha estado. Y por esa causa es que encontramos en el libro del Apocalipsis que Jesucristo camina en medio de su iglesia con 7 estrellas en su mano. Encontramos que camina en medio de los candeleros, de los 7 candeleros, los cuales estaban en el lugar santo, en el templo que hizo Moisés y el que hizo Salomón. Porque las 7 edades de la iglesia gentil corresponden al lugar santo del templo espiritual de Cristo, que es su iglesia. O sea que Cristo ha hecho su iglesia conforme al modelo que Dios le mostró a Moisés en el cielo. Cristo ha estado construyendo su iglesia como construyó Moisés el tabernáculo y como Salomón construyó el templo. ¿Por qué? Porque el tabernáculo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón son tipo y figura de la iglesia del Señor Jesucristo. Eso le enseñó el apóstol San Pablo. Ahora, cuando terminan las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, pasamos al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. El templo espiritual de Cristo ha estado siendo formado, construido, no de piedras literales ni de madera literal, sino de seres humanos. La iglesia del Señor Jesucristo, compuesta por seres humanos, es el templo del Señor Jesucristo. Y en cada tiempo Él ha llamado y ha juntado las personas que formarán parte de ese templo en cada etapa. Y ahora, el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo es el lugar que Él construye con seres humanos también. Encontramos que para la construcción de ese lugar llama seres humanos. En cada etapa
la obra ha estado siendo llevada a cabo en alguna nación y algún continente. Y ahora, para la construcción del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, Él está llamando y juntando a sus escogidos y colocándolos en su templo espiritual, en el lugar santísimo de su templo espiritual. Y está llamando en medio de los latinoamericanos y caribeños, con esa gran voz de trompeta, con esa trompeta final, con el mensaje del Evangelio del Reino, está llamando y juntando a todos los escogidos en el lugar santísimo de su templo espiritual. Y esa manifestación de Cristo llamando y juntando a sus escogidos en el lugar santísimo, en este tiempo final, es lo que será dado a conocer en el glorioso reino milenial, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Y también será dado a conocer todo lo que Cristo hizo en las edades pasadas. Así es que en el reino milenial, la raza humana que estará viviendo en ese tiempo será llena de ese conocimiento divino. Lo principal para la raza humana no será lo material, sino lo espiritual. En la actualidad y en todos estos siglos y milenios pasados, para la raza humana, lo principal ha sido lo material. Y ha estado escasa del conocimiento de las cosas de Dios. Y solamente un grupo pequeño en cada tiempo ha tenido conocimiento de las cosas de Dios. Y no el conocimiento pleno, sino una porción del conocimiento divino. Pero en el glorioso reino milenial, la tierra será llena del conocimiento de Dios. La tierra será llena de ese conocimiento y todo girará en este planeta Tierra alrededor de Dios y su programa. Y así se cumplirá la petición que dijo Jesús que hiciéramos a Dios. Cuando dijo, cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y una de las cosas que dijo que pidiéramos fue: venga tu reino, sea hecha tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Y en el glorioso reino milenial se convertirá en una realidad. Será Jesucristo y su iglesia los que estarán reinando en esta tierra. En palabras más claras, el gobierno no solamente de una nación, sino del mundo entero, estará en las manos de nuestro Señor Jesucristo y su iglesia. Y 144,000 hebreos serán como los eunucos que todos los reyes han tenido en el pasado, que le servirán a la esposa de Cristo, o sea, a la iglesia de Cristo. Será un tiempo glorioso para todos los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, y para el pueblo hebreo también, y para todos los seres humanos que vivan en este planeta Tierra. En Zacarías capítulo 14, verso 9 en adelante dice: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. ¿Sobre dónde será Jehová rey? Sobre toda la tierra. Nuestro Señor Jesucristo será rey sobre todo el planeta Tierra, porque los reinos del mundo serán dados, entregados
a nuestro Señor Jesucristo. En aquel día, Jehová será uno, y uno su nombre. Nos muestra que los conflictos religiosos terminan los sectarismos religiosos, terminan las diferencias religiosas. Habrá solamente una revelación divina para todos los seres humanos. Habrá solamente una enseñanza divina para todos los seres humanos. Habrá solamente una forma de entender las cosas de Dios, la palabra de Dios. No habrá diferentes interpretaciones sectarias, no habrá diferentes interpretaciones de diferentes religiones. Solamente habrá una enseñanza. Solamente habrá una sola forma de entender las cosas de Dios y de conocer a Dios. Y eso será así conforme a la palabra de Dios, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Será llena la tierra del conocimiento de la gloria de Jehová por medio del mensaje del evangelio del reino, por medio del mensaje de la gran voz de trompeta, por medio del mensaje de la gran voz de Cristo en el día del Señor. La voz de Cristo como una gran voz de trompeta en el día del Señor, dándonos su mensaje final, bajo el ministerio de sus ángeles, bajo el ministerio de los dos olivos, bajo el ministerio de Moisés y Elías, ministerios que estarán en el fin del tiempo, en el ángel del Señor Jesucristo. Encontramos en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, que dice así, en la mitad de ese verso dice, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que sucederán después de las cosas que sucedieron durante la dispensación de la gracia. Las cosas que sucederán después de las cosas que sucedieron durante los 2 días dispensacionales. Las cosas que sucederán en el tercer día dispensacional. Las cosas que sucederán en la dispensación del reino. Las cosas que sucederán en el séptimo milenio, yo te las mostraré. Sube acá, sube donde está Cristo hablándonos con esa gran voz de trompeta. Sube al día del Señor, sube a ese séptimo día milenial, sube al séptimo milenio, para que escuches la gran voz de trompeta, la voz de Cristo, dándote a conocer las cosas que deben suceder pronto. ¿Y en dónde y en quién escucharemos esa gran voz de trompeta, esa voz de Cristo? Donde esté esa gran voz de trompeta, la voz de Cristo, donde esté Cristo, el Espíritu Santo, hablándole a su iglesia, estará dando a conocer las cosas que deben suceder pronto. Porque Cristo dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, daría a conocer todas las cosas. Por lo tanto, el Espíritu Santo en sus apóstoles y en sus ángeles y mensajeros ha estado dando a conocer las cosas del pasado. Y para el fin del tiempo, el Espíritu Santo, Cristo, estará dando a conocer las cosas que tienen que suceder en este tiempo final. ¿Y en quién estará el Espíritu Santo dando a conocer estas cosas? En Apocalipsis capítulo 7 encontramos a un ángel, a un mensajero con el sello del Dios vivo,
Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. ¿Cuál es el sello del Dios vivo? El Espíritu Santo. Este ángel viene con el Espíritu Santo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí viene este ángel con el sello del Dios vivo, con el Espíritu Santo, para llamar y juntar 144,000 hebreos. Este es el ángel que viene con el doble ministerio de Moisés y Elías. Este es el ángel que viene con el ministerio de los 2 ungidos. Este es el ángel que viene con el ministerio de los 2 olivos, para llamar y juntar 144,000 hebreos. Este ángel es el ángel enviado de Dios para el fin del tiempo, el cual le estará dando a conocer al pueblo hebreo las cosas que deben suceder pronto. Ahora, antes, lo envía a su iglesia gentil. Ahora, donde esté el Espíritu Santo, Cristo, hablándonos con esa gran voz de trompeta, estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder. Ahora, en Apocalipsis capítulo 22, verso 6, nos muestra cuál es el ángel mensajero, donde estará el Espíritu Santo, hablándonos con esa gran voz de trompeta y dándonos a conocer las cosas que deben suceder pronto. Donde esté esa gran voz de trompeta, estará dándonos a conocer las cosas que deben suceder pronto, porque Él lo prometió. Sube acá y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Ahora, dice así Apocalipsis 22, verso 6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. O sea, no hay mentira, falsedad en estas palabras. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Lo que Cristo prometió, dar a conocer las cosas que deben suceder pronto, ahora envía su ángel para darlas a conocer, porque se las da a conocer a su ángel, y su ángel las da a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo. En el ángel del Señor Jesucristo es que encontramos esa gran voz de trompeta, dando a conocer las cosas que deben suceder pronto. Por eso Jesús dijo también en Apocalipsis 22, verso 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Quién es el que lo envía? Nuestro Señor Jesucristo, para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto. Y el que recibe a profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibe el conocimiento de todas las cosas que deben suceder pronto, y son preparados para la transformación de sus cuerpos, porque reciben la fe, la revelación para ser transformados. La revelación de la venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Jesús dijo también: el que recibe al que es enviado, recibe al que